Jornada vamos a hablar de un tema sumamente importante. Se va prácticamente el 2024, pero ¿qué perspectivas económicas y fiscales tenemos para el 2025? ¿Qué va a suceder en cuanto a economía, en cuanto a impuestos, en cuanto a inflación? Todo lo que tiene que ver con finanzas y economía en Guatemala, que también está conectado con el mundo, y cómo le va a afectar su bolsillo este tema. Para hablar de ello hemos invitado acá al estudio a Miguel Gutiérrez, experto y analista en temas fiscales y económicos. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Miguel, va cerrando el 2024, pero si hablamos ya a las puertas del 2025, ¿qué podemos esperar o qué previsión hay en tema fiscal para el país? Bueno, por el lado de los ingresos, lo que podemos ver para el año 2025 es un incremento moderado de la recaudación. Estamos viendo que va a haber una moderación general del comercio a nivel global y por supuesto Guatemala está subida en el mundo y entonces vamos a ver un incremento relativamente moderado. Estamos viendo que el señor Trump quiere reducir el gasto público para reducir el déficit en Estados Unidos en 2 trillones de dólares, es bastante. Con que haga la mitad, ya eso representa que va a haber pues algún tipo de moderación en el consumo de nuestras mercancías a nivel internacional, lo cual también viene afectando, digamos, enfriando un poquito el mundo, llevándolo a una moderación. Cuando hablamos de los efectos fiscales, hablaste y dijiste ahorita que pues podíamos esperar una moderación en cuanto al tema fiscal. Si lo atamos al... Ingresos, perdón. Si lo atamos al tema del presupuesto 2025 que se está discutiendo en el Congreso de la República o se va a discutir esta semana, digamos, la meta de recaudación en cuanto a los impuestos que espera recuperar el Estado o percibir el Estado para el 2025. ¿Qué va a suceder? ¿La SAT va a apretar más? ¿Se va a ampliar la base con este mantra que hemos venido escuchando desde hace años? ¿O qué va a pasar ahí? Mire, ampliar la base es un tema de ampliación también de las capacidades del Estado mismo, no depende solamente de la SAT. Cuando hablamos del sector informal que puede pagar impuestos, estamos hablando básicamente del tema de contrabando. Y esto depende de qué tan permeables son las fronteras. Y ahí es donde entran las fuerzas de seguridad. Nosotros no vemos un plan comprensivo todavía del Ministerio de Defensa, por ejemplo, para fortalecer nuestras fronteras, que es por donde pasan las mercancías, y donde SAT también no tiene los alcances ni siquiera legales para cuidar las fronteras. SAT está circunscrita a sus aduanas, ¿verdad? A sus puntos de ingreso. Pero SAT no puede cuidar las fronteras. Es una misión que tiene que cumplir el ejército y no se ha cumplido. Entonces, es de ahí de donde surge un sector informal no deseado que nace del contrabando, ¿verdad? Entonces, es una labor de las fuerzas de seguridad, es una labor que es un esfuerzo nacional que debería estar coordinando el señor presidente. Cuando hablamos y vemos la meta de recaudación se incrementa en comparación 2024 con 2025. Entonces, ¿de dónde va a salir este incremento? Bueno, lo que estamos viendo es un presupuesto que crece de forma desmesurada. El ministro de Finanzas quiere proyectar un déficit fiscal de 3% de la economía. Eso es algo que solo vimos en el tiempo de COVID. Y de hecho es mayor. No encontramos la explicación por el cual el ministro quiera hacer un presupuesto tan desfinanciado en términos de ingresos de la SAT. Vemos que están programando una emisión de deuda de 25 mil millones de quetzales, inaudito, ¿verdad? Vimos este año que el gobierno no tuvo mayor capacidad de ejecución. Se emitió deuda que se guardó en el Banco Guatemala, por la cual se están pagando intereses más o menos por 540 millones de quetzales al año para tener recursos guardados en el Banco Guatemala, lo cual no tiene sentido. Algunos dicen, bueno, ¿y cuál fue qué está pasando? ¿Por qué se está emitiendo deuda para tenerla guardada? Estamos viendo un incremento desmesurado del MISIBI, un ministerio que vimos que no tuvo capacidad de ejecución, que se dedicó a pagar la obra del gobierno de Yamatei, que
la mayoría de la población percibe que no debió haber sido pagado. Entonces, estamos viendo un presupuesto que está cobrando dimensiones no deseadas. Vemos que el tema de nutrición crónica, más allá de no ser atendido, fue desfinanciado en este gobierno. Entonces, estamos viendo que el principal problema de la sociedad guatemalteca, que es la desnutrición crónica infantil, no es una prioridad. No es una prioridad, lo cual es gravísimo, ¿no? Es decir, este aumento que se prevé con el presupuesto 2025 en cuanto a la meta de recaudación por parte de SAT, este gran incremento, digamos, entonces se va ¿a qué? ¿A funcionamiento del Estado? ¿Pago de deuda? Vamos a ver. Hay una parte que va a financiar los impuestos a través de los ingresos de SAT y la otra parte va a ser deuda. Entonces estamos viendo, además es una deuda que la mitad es para el pago de funcionamiento. O sea, eso es inaudito. Si hay deuda, debería ser el 100% de la deuda de inversión. Pero estamos viendo que la mitad se va a funcionamiento, la cuarta parte a repago de deuda y la cuarta parte a inversión, porque también este año hubo gasto de inversión, pero usted vio que no se aumentó 1 kilómetro de carretera y no hubo un bache en las carreteras nacionales. Usted sube ahorita de Escuintla para Guatemala sin tomar en cuenta el desfalco que están haciendo en el kilómetro 44, porque eso es. Ya es terracería, el tráfico va muy lento porque no hubo bacheo en este año en el país, ¿verdad? Entonces, esto sin considerar el desmán que hubo en el kilómetro 44, que según muchos constructores fue una obra que no debió haber, la limpieza de esa cañería no debe haber costado más de 1 millón de quetzales. Pero si aún así querían hacer obra civil, pues solo había que hacer unos taludes y un puente y eso costaba $1 millón, 7 millones de quetzales. Ya van pagando 110. Eso parece la agüita mágica del Partido Patriota. Entre economistas así se dice, que el kilómetro 44 es la agüita mágica de Semilla. De este gobierno. Es la agüita mágica de este gobierno, ¿no? O sea, fondos sin explicación que se gastan, ¿verdad? Hablando ahora, digamos, de otro tema que va atado al tema fiscal, al tema económico y a lo que puede impactar en nuestros bolsillos. Hablamos de la propuesta del anteproyecto para ingresos y egresos del Estado. Techo, 148.550 millones de quetzales. Más los 3.000 millones que quieren. Más los 3.000 millones. Es una cifra, pues, para nada menuda, ¿no? Astronómica para la economía guatemalteca. ¿Qué impacto tiene esta cifra en la economía? Mire, ese es un presupuesto, primero, inflacionario, porque hay mucha deuda. Es demasiada la deuda que quiere emitir el ministro de Finanzas. Segundo, pues no tienen un equipo de constelación de estrellas que haya, primero, transparentado el gasto público y segundo, haberlo hecho efectivo. Entonces estamos viendo que todavía el equipo del señor presidente en términos de ejecución de gasto es un equipo que deja mucho que desear. En MISIBI le están metiendo una cantidad de plata, pero no tienen ministro, una ministra interina que estuvo 6 meses en la municipalidad y creo que en relaciones públicas, no sé. Vemos un equipo que todavía no ha terminado de aprender a ejecutar, con severos problemas y de cara a la población. Vemos los hospitales desabastecidos, las escuelas se dice que se remozaron porque les dieron 70,000 quetzales a los padres de familia, pero ya se está viendo de que algunos remozamientos se fueron a la cevichería, al car wash del pueblo. No hay control. En general vemos que tienen problemas para generar un gasto transparente y eficiente, pero quieren gastar más. Entonces eso no hace sentido en términos de la población. Estamos viendo un presidente que está cayendo en su popularidad, pero no hay cambio de dirección. Cuando se dice la frase que este presupuesto 2025, tal y como está planteado, provocará inflación, esto quiere decir que en 2025 vamos a poder comprar menos para poner una unidad que todos entendamos, con un billete de 100 vamos a poder comprar menos
que lo que compramos en 2024. Si se aprueban estos montos, pues. Lo más probable es que se aprueben. La inflación no se presenta de forma inmediata. Con la misma aprobación, tiene que generarse el gasto, tiene que haber ese exceso de liquidez en la economía, y esto vendrá presentándose al final del año 2025 y en el primer semestre del 2026. Otro tema que tiene que ver con la economía y las finanzas. Vamos a tratar de desmenuzar este mito, Miguel. El tema del salario mínimo. Estamos a las puertas de que se anuncie la decisión luego de estas negociaciones tripartitas, sector privado, sector sindical, el gobierno de la República, en cuanto a si se aumenta o no el salario mínimo para el 2025. ¿Puede tener esto un impacto en la economía si se aumenta, digamos, en un 8%? Se ha hablado de un 10%. ¿Tendrá esto un impacto o no tendrá un impacto? Bueno, mira, yo creo que hay que ser muy honestos en este tema. Han habido algunas ONGs que sobredimensionan el efecto positivo o negativo de un aumento salarial en Guatemala. Yo creo que esto, con tal de poder justificar sus propias labores, pero yo te diría que guarda algún nivel de irrelevancia, no para todos los sectores, digamos, para el sector maquilero es importante, pero si tú vas al seguro social, no más del 5% del sector formal está en salario mínimo, la mayoría está un poco arriba. Guatemala ha sufrido un proceso de migración masivo en los últimos 2 años. Alrededor del 10% de la población se fue a Estados Unidos. 1,5 millones a Estados Unidos, y todos en edad de trabajo, o sea, van a trabajar. Y esto ha generado una escasez generalizada de mano de obra. Y en el campo ha habido un aumento, tanto en el sector informal como formal, de salarios para poder retener a la gente. Te digo, hay buena parte de cosecha de café, de alimentos que no se pudo recoger porque no hay gente. Entonces ya hubo un aumento en el sector informal y formal. Ha habido una inflación alta, probablemente de 2 dígitos, pero vimos que este gobierno validó cómo realmente se deterioró la calidad de las cifras del INE. Prácticamente están falseando. El gobierno de Yamatei falseó las cifras y lo validó este gobierno, lo cual nos dejó muy sorprendidos. A pesar de que el INE tenga la inflación que le dé la gana, los precios subieron y subieron un montón. O sea, ¿En cuánto estaremos realmente? Mira, yo te diría que incluso pudo haber llegado a 2 dígitos, pudo haber estado alrededor del 9-10%, porque si miras el precio del frijol se fue de 6.50 a 11 quetzales, y ya no te dan la libra, te dan 400 gramos. Los huevos subieron de 1.10 a 1.40, 1.20. Vemos que los alimentos en general tuvieron una subida impresionante. Las proteínas también, la carne. Entonces, realmente hubo un aumento importante de la inflación, no reconocida por el gobierno, por supuesto, lo cual es irrelevante. Sí, porque la realidad en el día a día ahí está, ¿no? La realidad está ahí. La gente se fue, la inflación ahí está. Entonces, los salarios tanto del sector informal como formal aumentaron sin necesidad de que el gobierno diga pío, ¿verdad? Entonces yo te diría que guarda cierto nivel de irrelevancia, no hay un mayor impacto. Si suben, no sé, entre 6, 8, 10, está lo mismo, la gente ya subió los salarios en el campo, no hay gente. Hablando, digamos, ya entrando a la última parte de la entrevista, hemos hablado, digamos, de temas domésticos, pero pues Guatemala no es una isla aislada, valga la redundancia. Estamos interconectados y nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, y el 20 de enero hay cambio de gobierno en Washington y llega el señor Donald Trump. Miguel, todo esto que se dice, que se habla, que Donald Trump viene severo. Bueno, ayer ya amenazó a México con ponerle 25% de los aranceles a los productos mexicanos que ingresan a Estados Unidos. Hay una alarma en México total, o sea, ¿Guatemala tendría que preocuparse o no? Bueno, hay que ver cuál es la personalidad del señor Trump y cómo fue su gestión pasada. Pareciera que el patrón
de conducta de él es primero patear el tablero y de ahí sentarse a negociar. Si él hiciera la mitad de las cosas que está diciendo, destruiría la economía americana, ¿verdad? Poniendo aranceles, expulsando a la gente. Si pone aranceles, mire, la economía mundial está integrada de forma vertical. ¿Qué quiere decir esto? Los americanos hacen vehículos, importan partes de China, partes de México, partes de Canadá. Si le ponen aranceles a esas partes, ellos van a generar un carro, un vehículo mucho más caro fuera de las capacidades competitivas del mercado. Claro. Estaría destruyendo la industria americana, terminándola de destruir. No creo que lo haga, la verdad. ¿Fue como más una amenaza? Sí, les está diciendo, mire, China le va a poner 10, 20% de arancel porque... Pero bajo la mesa está la negociación de reducir el tráfico de fentanilo, claro, que está destruyendo la Unión Americana. Con México, mire, controle la migración o le voy a subir. Entonces es un negociante que te vocifera, que te patea el tablero, como que fuera luchador de la WWF, ¿verdad? Que hace toda la laraca antes de meterse al ring. Ese tipo de payasada política es parte de su quehacer. Entonces yo creo que no lo va a cumplir. Lo que sí vemos es un interés en reducir el déficit fiscal, lo cual sería muy bueno porque esto temperaría un poco la inflación global, pero también un ofrecimiento de baja de impuestos que no debería hacer, que no se puede hacer porque si no aumentaría el déficit fiscal. Entonces te diría yo, a Guatemala no lo ha mencionado, nosotros creemos que somos más importantes de lo que realmente somos. Él está preocupado de temas globales, claro, que lo está amenazando a Europa para pacificar el tema, yo creo, Ucrania, es una creencia, Rusia. Pacificar el tema de Ucrania y Rusia, está amenazando a China porque tienen que llegar a una serie de acuerdos y también bajar la tensión con Taiwán, y a México por el tema migratorio. Guatemala es demasiado irrelevante. Incluso creo que alguna vez mencionó que el tema de Centroamérica no lo iba a tocar. Entonces, yo diría que de todas las preocupaciones que tiene el mundo, Guatemala debería estar menos preocupado. Claro, digamos, tenemos un tratado de libre comercio vigente, donde las cuotas van y vienen en cuanto a productos. Nosotros lo que exportamos es comida. Él quiere que la Unión Americana tenga alimentos más caros, póngale aranceles a los alimentos. O sea, la gente no va a comer menos, en Estados Unidos no va a comer menos aguacate, porque un aguacate pase de $5 a $6. La gente va a seguir comiendo su aguacate. O sea, que en términos económicos, Miguel, Guatemala puede estar tranquilo. Más tranquilo que el resto, ¿verdad? Claro. Puede pasar algo, no sé, el señor Trump tiene algún nivel de impredecibilidad, pero creo que de todo lo que dice va a cumplir ni la cuarta parte. Primero Dios. Claro, porque digamos, si vamos a su mandato pasado, pues tampoco el tema del muro fue como que una realidad al 100%, ¿no? Mire, él fue, de los últimos 15 años, él fue el que menos deportó gente. Ellos necesitan nuestra mano de obra. La necesitan desesperadamente porque Estados Unidos está envejeciendo muy rápido. Ya entró en una fase de envejecimiento rápido y desesperadamente necesitan nuestra mano de obra. Es la ventaja que tiene Estados Unidos sobre... Una de las 3 ventajas que tiene Estados Unidos sobre Europa es que tiene la mejor mano de obra del mundo, que somos nosotros. Por supuesto. Bueno, gracias a Miguel Gutiérrez por haber estado con nosotros hablando de perspectivas económicas, fiscales y financieras. Ya tiene ahí usted un panorama. No hay que preocuparse mucho del todo de lo que diga el señor Trump, porque, pues bueno, quizá no lo vaya a implementar. Así que, y por supuesto, como dijimos acá, seremos de las prioridades, quizá la última, ¿no? Por ahí, cerca de lo último. Cerca de lo último. Bueno, gracias por este espacio de la entrevista. Vamos ahora con Brenda, que tiene importante información. Hoy quiero hablarte de algo súper importante, el fondo de ahorro. Imagina esto.